Esta historia lo que pasa es que es muy buena. Diré que siempre digo lo mismo, pero es que esta historia es muy buena. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa, 2 minutos. Hago una cosa que he hecho aquí. Ok. Escuchad bien esta historia y ya me diréis lo que pensáis de ella. Un día había un rey que estaba paseando por uno de sus bosques y estaba andando con todos su, como decir, su amigos, los que están con él, sus servidores, sus consejeros, ¿eh? Su consejero, parece que había hablado alguien, ¿alguien ha dicho algo? No, no ha dicho nada. Me parece que se dice el séquito, los que van con él. El séquito, no, está bien, me enseña palabras, esto está muy bien. ¿Cómo se dice? Séquito, El que se séquito, dice que el consejero especial del rey. los que van con él. Los que van con él, creo que se le llama así. Bueno, pues fíjate, muchas gracias, me enseña una palabra. Todos los días hay que aprender algo, ¿no? Bueno, entonces están todos ahí, y más yo que no soy de aquí. Entonces están todos ahí paseándose por el bosque. ¿Y qué está pasando? Que de repente el rey ve una diana en un árbol y ve una flecha en medio. Y nada, pasa, dice nada, uno que se entrena. Después ve otro árbol, lo mismo. Después sigue lo mismo. Ve así 4 o 5 árboles y dice, pues no será posible. Y mira al lado y ve que no hay otra flecha. La flecha en medio de la diana cada vez. Dice, y dice, "¿Pero quién es que hace esto? Tenéis que buscarme que hace esto, que es mejor, como decía, arquero que mi general, que mi gran general arquero. Dice, ¿quién es este hombre? Hay que buscar quién es. Y había un viejo ahí sentado. Y le dice, oye, ¿tú sabes quién es que tira esta flecha? Dice, soy yo. Dice, ¿eres tú? Y lo está mirando, el tío temblaba un poco y tal, ¿sabes? Ya era alguien un poco, con una cierta edad. Dice, ¿tú eres el que tira esa flecha ahí de esa manera? Dice, sí, soy yo. Dice, soy yo que la tiro. Dice, pero tiene que enseñarme cómo lo hace. ¿Cómo hace eso? Y todo el mundo se queda ahí espantado diciendo, no es posible que sea este. Mira, está ahí temblando y tal. Pero el viejo saca una flecha y dice, mira, si no son mis flechas. Y dice, pero ¿y cómo lo hace? Dice, pues lo que pasa es que a mí mi padre me enseñó un truco tremendo. Y estaban todos ahí esperando para mirar cuál es el truco que le enseñó el padre. Dice, mi padre me ha enseñado que cuando tiro una flecha, que primero hay que tirar la flecha. Y después va y pinta la diana alrededor. Entonces, estamos escuchando este cuento que parece gracioso, no parece un chiste. Pero está muy lejos de ser un chiste. ¿Por qué? Porque el padre de ese viejo le había enseñado la más gran cosa que puede enseñarle a alguien, a tu hijo y a cualquiera que está alrededor de ti. ¿Qué es lo que le ha enseñado? Le ha enseñado que ninguna flecha que tira tiene que estar tirada al vacío. Todas tienen que, como decir, aunque las que no han tocado una diana, las que no han tocado diana, pues esas también sirven de algo. ¿Qué es lo que le enseña al padre? Que, como decir, para que termine la flecha bien, ¿qué quiere decir? Que esas flechas, ¿qué son? Esas flechas son tus errores. Lo primero que tienes que entender que es qué es la flecha. Las flechas que no tocan las dianas que tienen que tocar y que no terminan donde tienen que terminar, son tus errores. ¿Entiendes? Ninguna tiene que servirte de nada. ¿Qué estoy diciendo? Que tus errores tienen que servirte. ¿Entiendes o no? Porque no se te ha permitido que caiga para nada. Cada error que haces, cada tiro, cada flecha que tira, es para que tú saques una enseñanza. Eso es muy importante de entenderlo. No le diga a tu hijo que es tonto si hace fallo, ¿entiendes? Está en construcción. No le diga, y tú mismo, no diga al crío que hay en ti que es un tonto si tiene fallo. Es normal que tengas fallo, ¿me entiendes?
Si tú haces errores y todo eso, si tiras flechas que no tienen que llegar al buen sitio, si haces tonterías, que sepas que a la edad que tengas tú estás en construcción hasta que te mueras. No era un producto terminado, ¿entiendes? Hasta que te mueras tienes que aumentar de nivel. Haz como ese viejo hombre. Ese viejo ha entendido que ninguna flecha, ningún error no sirve de nada. Y si le tira donde no tiene que tirarle, a eso con tu hijo y contigo mismo también. Enséñale a ver lo positivo y cómo puede corregir el tiro, cómo puede arreglar lo que hay alrededor. ¿Entendéis o no? Cada flecha toca una diana. Enséñale a embellecer la diana que está alrededor para arreglar el tiro. Arréglate para encontrar un paisaje que embellezca. ¿Qué quiere decir? Que cada flecha no sirva de nada. Que búscale un paisaje a cada flecha. ¿Entiendes? Toda flecha tiene que servirte de algo para reorientarte, corregirte, motivarte. Ninguna flecha es mala en verdad. Si intenta embellecerla detrás. La única flecha que es mala es la que se queda en el árbol así, sin diana alrededor. ¿Entendéis? Le ha hablado mal a tu mujer, a tu padre, a tu hermano, a tu alumno o a tu hijo, a quien sea. Siempre hay manera de embellecer el paisaje después que hayas tirado la flecha, ¿entiendes o no? No dejes la flecha sola encima del tronco. Eso es la más gran enseñanza que podía haberle enseñado ese padre a ese viejo que tiraba la flecha y que pues después iba y ponía un bonito paisaje detrás. ¿Entendéis? Esa historia es muy, muy, muy interesante.